instituciones, si no se da cuenta de que tiene que combatir el relato que sobre las instituciones se ha impuesto, sobre lo que las instituciones son, si esa barricada no la peleas, es muy difícil que después puedas pasar a disputar la propia reconfiguración material de los mecanismos de las instituciones. Hay dos anécdotas, en el libro muchas de esas cosas se cuentan, y se cuentan mediante anécdotas o mediante historias, para hacerlo evidentemente más, no solamente más expresivo, sino también por acercarlo a la manera en que en el fondo de verdad logras aprender estas cosas, que es a través de la experiencia y también a través del relato, de cómo uno se las construye, ¿no? Se las relata. Cuando nosotros llegamos al Congreso, como era una cosa igual que el Ayuntamiento, que en los primeros días por la gente iba a visitar, la experiencia que tenemos nosotros en el Congreso, igual que el Ayuntamiento, era que tú entrabas allí y ya lo primero, tú llegas de la calle con mucha fiereza, con mucha fuerza, y cuando entras allí entras con un acojono terrible. Para empezar, no distingues entre la puerta de tu despacho, donde están los váteres, vas abriendo puertas, hay una fotocopiadora, vas a abrir otra puerta, hay un señor allí que lleva 25 años trabajando, no sabes quién es, cuando tú te vayas él va a seguir. Es decir, directamente desde el interior las instituciones son un laberinto absolutamente indescifrable. Entonces nosotros lo primero que hacíamos los primeros días era explorar, y sobre todo aprovechando que venía gente de visita. Explorábamos. Y un día, visitando el hemiciclo, venían un par de amigos de aquí de Barcelona, nos encontramos a un trabajador del Congreso, luego nos hicimos amigos, Carlitos, de la Pacacoches, que estaba enseñando el hemiciclo a su familia, que venía de no sé qué pueblo, no sé qué provincia. Y le dijimos, oye, Carlitos, ¿no te importa que nos sumemos aquí con tu familia a que nos enseñes el Congreso, que no tenemos ni idea, vamos? Bueno, vente, diputado, te vamos a enseñar el Congreso. Entonces nos enseña el Congreso y dice, a ver, diputado, ¿qué hay allí? Y le digo, las estatuas de los Reyes Católicos. Muy bien, diputado. ¿Y allí qué hay, diputado? Miro, digo, me parece que debe ser algo sobre las Cortes de Cádiz. Muy bien, diputado, mira, las Cortes. ¿Y eso otro qué hay allí? Miro, me parece que son los nombres de los comuneros de Castilla. Muy bien, diputado, muy bien, diputado. Y me dice, no se te olvide nunca, en esta institución están los Reyes Católicos, las Cortes de Cádiz y los comuneros de Castilla. Interesante. Nosotros que veníamos con esa fiereza antiinstitucional del 15M y a destruirlo todo y reconfigurarlo, la lección es doble. Hay ya un sedimento aquí estructurado que no es tan fácil de arrasar con él. Segundo, ese sedimento igual es más complejo de lo que te han contado. Si la derecha te ha contado que esto es una cosa, tu misión es contar que esto también es otra cosa. Es esa cosa que cuenta la derecha y otras cosas. Es decir, tú estás aquí para venir a disputar el relato de lo que esto es. Y en gran parte, la distancia de los mecanismos de representación tiene que ver con el relato que se impone sobre lo que las instituciones son, impidiendo recordar lo que las instituciones en algún momento también pudieron ser. Cuando los viejos del lugar te recuerdan o te dicen cosas como, es poco humilde decirlo, ¿no? Pero bueno, se puede decir, joder, os vemos a vosotros entrar y nos acordamos la primera vez que entraron por aquí, pasionaria y no sé cuánto, y se sentaron en la mesa de edad del Congreso. Claro, cuando la primera constitución de cada pleno, la mesa no existe porque se elige, se vota en esa sesión, la mesa se constituye como una mesa de edad. Están los más viejos, las más viejas, los más jóvenes, las más jóvenes. Y en ese momento, en la primera sesión del Congreso, la primera sesión democrática, los más viejos de las Cortes eran Rafael Alberti y Pasionaria. Bueno, todas esas evocaciones, desde un primer momento, en un lugar tan expresivo como son las instituciones, uno se las encuentra. Esto evidentemente remite a la anécdota de la cabeza del rey ya emérito. Y es una manera extraña en la que los mecanismos materiales de las instituciones y la construcción de la memoria y el relato se tocan. La segunda anécdota que el libro cuenta, que también yo creo que es bonita, fue cuando un día vino Negri al Congreso y le dijimos que se venga y se lo enseñamos porque, como siempre lo llevamos a centros sociales, con goteras, con perros corriendo, comiendo bocadillos y con frío, porque venga al primer sitio donde estamos con calefacción y, en fin, que es un poco presentable, ¿no? Entonces vino al Congreso y a mí se me ocurrió hacer una visita a los archivos del Congreso, que son bien interesantes para bien y para mal.
Y entonces, bueno, pues nos recibió allí, para mi sorpresa, la plana mayor de las archiveras del Congreso, ¿no? Que, bueno, estas señoras que están encerradas en el sótano, que no salen nunca, y que es muy raro que alguien baje a mirar esos papeles antiguos, y estaban muy emocionadas de que alguien, las autoridades, una autoridad de Estado, un filósofo importante, pues bajáramos allí a ver los papeles del Congreso. Nosotros lo visitamos pues como que hace una visita turística. Y hubo varios momentos bonitos. Uno, por ejemplo, cuando nos sacó varias piezas, literalmente como si nos estuviera sacando pues una joya, ¿no? Algo. Una pieza que nos sacó muy bonita fue la Constitución Republicana, en los años 30, que, bueno, en muchos libros, enciclopedias, aparece la Constitución Republicana muy pomposa, pero esos son ejemplares que han hecho posteriormente más lujosos. La primera Constitución Republicana es un cuadernito muy sencillo, firmado por Besteiro, el presidente socialista, y es un cuadernillo tremendamente sencillo, humilde, pobre, modesto, precario. Y lo segundo que nos enseñó, que fue muy impactante, nos saca así con los guantes blancos, casi temblorosa, que se le caían los papeles, estaban rompiéndose, desarmándose. El primer acta de diputado de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, primer diputado obrero en el Congreso de Cortes Españolas, y el acta de diputada de Clara Campoamor, la diputada feminista que logró el voto femenino, como sabéis. Bueno, fueron dos momentos muy emocionantes, porque justamente es donde estábamos viendo con más claridad cómo había cosas que disputar. En el libro, en la introducción, hay una cita de Chantal Mouffe, que ha tenido la amabilidad de hacer el prólogo al libro, de su libro reciente, Por un populismo de izquierda, donde ella dice, de una manera muy elegante, que las instituciones se construyen mediante sedimentaciones. No son una cosa dada. Y son sedimentaciones que nunca remiten a una legitimidad exterior, que es lo bueno y lo malo de la democracia. La democracia es buena porque no tiene ninguna fundamentación externa, no somos libres e iguales porque lo diga Dios, porque lo diga la providencia, sino porque nosotras mismas nos dotamos de un reconocimiento mutuo, pero al mismo tiempo el problema de la democracia, que lo estamos viviendo en estos tiempos, es la incertidumbre, porque como nunca hay un fundamento externo, siempre está en discusión qué significa vivir juntas en una comunidad política. Y eso es lo que nos pone tan nerviosas cuando de repente tenemos que disputar a la extrema derecha determinado tipo de cosas. Pero en un punto es inevitable, porque como no hay un fundamento externo que diga cuál es la forma democrática de estar juntas, por eso los nerviosismos de en algunos momentos de la historia tener que disputarlo. Con las instituciones pasa eso, y es también por lo que se perciben las instituciones desde que hemos entrado nosotras como lugares inestables, con dificultades, siempre bloqueados, pero es la propia condición de unas instituciones en crisis, donde hemos venido a disputar el relato sobre qué función debe tener y qué han sido, cómo se han construido, cómo se han sedimentado históricamente las instituciones. Esos ejemplos tan sencillos, para mí fue muy perturbador, que no eran ideas que nosotros llevamos de una manera muy vaga, pero los trabajadores, las trabajadoras de la Cámara te las ponían delante de la cara con una claridad y con una conciencia abrumadora. Y eso fue una gran lección sobre la relación con las instituciones. Decía antes que la izquierda suele asaltar las instituciones de una manera, digamos, ideológica, ¿no? Y la derecha lo que hace es construir relato y modificar y trabajar los mecanismos. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en los mecanismos, tener más competencia legislativa, saber manejar reglamentos, trabajar con los técnicos políticamente, no de una manera objetiva, sabiendo que los mecanismos tienen un contenido político, no son neutrales, y tenemos también que disputar relato. En los mejores momentos lo hemos hecho, en los peores momentos esas dos cosas han tropezado entre sí, con algunos ejemplos que aquí se han dado. Y en los mejores momentos yo creo que ahora es un momento justamente para pensar cómo disputar esas dos cosas juntas, porque son cosas que tienen una dimensión de urgencia, pero sobre todo tienen una dimensión de profundidad, de largo recorrido. Los mecanismos a veces necesitas modificarlos corriendo, porque tienes que sacar un reglamento, una normativa, una ley, lo que sea, muy rápido, pero los mecanismos en realidad son cosas que se tienen que modificar muchas veces con cierta lentitud. Y la construcción del relato se hace en directo, en el momento en que estás hablando, en que estás interviniendo. Ya es un relato la manera en que se toma posesión del ayuntamiento, por diferencia de los rituales anteriores de toma de posesión del ayuntamiento. Todo eso es un relato, ¿no? Es expresivo. Pero también la construcción del relato, pues también, como Paula ha dicho muy bien, tiene que calar, tiene que permear, se tiene que ir convirtiendo en otro sentido común, y esas dos cosas van juntas. Y son dos procedimientos
que tiene que ver con trabajar en instituciones y con trabajar fuera de ellas.